Buenas, estimados estudiantes, cursantes de la presente materia, evaluación de proyectos. Vamos a darle continuidad pues al desarrollo académico de este tipo de actividad. Vamos a tocar algo tan importante como es el estudio de mercado, ¿sí? En el estudio de mercado hay que tener mucho cuidado y hay que tener en cuenta que es uno de los factores indispensables en los cuales hay que estudiar muy bien para determinar la factibilidad del proyecto, de esa idea que cada uno de nosotros tenemos, a fin de que sea factible y que pueda desarrollarse y culminar con éxito. El análisis de la demanda es una etapa importantísima de ese estudio de mercado, porque va a determinar si nosotros realmente contamos con una población objeto de estudio que va a adquirir, que va a comprar, que va a poder satisfacer esa necesidad que posiblemente ese mercado objetivo tenga. Entonces, en principio, ningún proyecto, ninguna idea, ningún producto podrá desarrollarse si no tiene un mercado. Pero ese mercado hay que buscarlo, hay que definirlo. Hay que fijar las características y las exigencias, los gustos y hábitos que tiene esa particularidad de consumo para nosotros idear o adaptar la idea que nosotros tenemos pendiente y que pueda lograr alcanzar ese tan anhelado mercado que se va a transformar en éxito en la medida que ese mercado objetivo nos vaya adquiriendo el producto. Entonces, en principio ningún producto, ya sea un bien o un servicio, debería introducirse en el mercado si no hay conocimiento al menos aproximado de su demanda. Para ello es fundamental determinar la unidad de muestreo para estimar la tasa de consumo del producto que se desea introducir con el objeto de establecer la brecha de mercado y tomar la decisión de ver qué porcentaje de esa brecha deseamos satisfacer. Es muy importante, estimados amigos, de vital importancia que nosotros determinemos la unidad de muestreo. O sea, la unidad de muestreo no es otra cosa que si nuestro consumidor van a ser personas, inclusive animales, mascotas. Las mascotas son parte de la unidad de muestreo. Claro, ellos no toman decisiones, pero mientras más gatos, por ejemplo, haya en un determinado mercado para mascotas, pues ello también va a influir en la decisión de la colocación de la idea. Entonces, el dueño es el que tiene el poder de decisión, pero también la magnitud de ese animalito va a ser importante para el desarrollo de la función de nuestro proyecto. Entonces hay que determinar a quién va dirigido esa idea, a satisfacer necesidades empresariales, de comunidades, que puede ser una unidad de muestreo, de personas, de entes jurídicos, naturales, etcétera. Eso hay que definirlo muy bien, que yo espero que ustedes lo tengan desarrollado en las tareas que ustedes han desarrollado, han reportado previamente, ¿no? Otra cosa que hay que tomar en cuenta es la brecha de mercado. ¿Y qué es la brecha de mercado? Que también la vamos a aprender a desarrollar en las próximas láminas, pero sí me permito desarrollarla desde ahora porque es fundamental. La brecha de mercado no es otra cosa que la diferencia entre entre lo que nosotros denominamos demanda y lo que es la oferta. O sea, hay un mercado, hay que investigar qué demanda tenemos, pero no nos debemos conformar con la demanda. Recuerden que la demanda es la que va a dar factibilidad a la colocación del producto en el mercado, sino también la oferta, la competencia. Entonces, la brecha de mercado es esa diferencia, esa posible diferencia que hay entre la demanda y la oferta. Y esa brecha nosotros tenemos que tomar la decisión si satisfacerla en un 100% o un porcentaje determinado de esa brecha de mercado. También existe la posibilidad de que no exista brecha de mercado, en que el mercado esté totalmente abastecido, demanda y oferta son iguales, por lo cual no hay una brecha de mercado. En esos casos, cuando no hay brecha de mercado, algunas personas, porque les gusta mucho la idea o que creen que pueden tener éxito, deciden, vamos a decirlo así, como restarle o tomar una participación de ese mercado.
¿Cómo lo van a hacer? Bueno, tratando de quitarle brecha, participación de mercado a ese mercado ya satisfecho mediante una campaña agresiva de promoción y publicidad. Entonces, muy, pero muy importante, estimados amigos, que ustedes tomen en cuenta esos diferentes conceptos que hemos manejado. Ya ustedes han desarrollado tareas de cómo determinar matemáticamente, estadísticamente, lo que es el tamaño de la muestra. Y eso lo vamos a aplicar acá. Y hay que hacerlo. Hay que hacerlo porque forma parte del conocimiento que ustedes deben tener, deben cumplir para poder aprobar esta materia. Bien, aquí les explico un poco más detalladamente lo que es la brecha de mercado. Claro, desde el punto de vista de proyectos nuevos, la brecha de mercado tiene muchas acepciones, muchas definiciones dependiendo de la circunstancia, el tipo de organización que se esté documentando. Aquí me estoy refiriendo a la brecha de mercado cuando son proyectos nuevos, como es la idea de ustedes, ¿no? Entonces diremos que la brecha de mercado es aquella diferencia que resulta una vez pronosticada, que es otro elemento, aquí hay que pronosticar tanto la demanda como la oferta. Pronosticada la demanda y la oferta del proyecto. Luego se tomará la decisión de cubrir toda esa brecha de consumo insatisfecha o solamente un porcentaje de ella, que ya eso lo había explicado, lo había desarrollado. En algunos casos resulta que no hay brecha, pues toda la necesidad del producto está siendo satisfecha. Algunos emprendedores se atreven aún a entrar al mercado con estrategias agresivas de promoción y publicidad a fin de quitar participación de mercado al ya existente. Eso ya lo expliqué. Entonces es muy importante que ustedes tengan en cuenta qué es la brecha de mercado para los efectos de la presente materia, que son el emprendimiento de proyectos nuevos. Determinación de la demanda, muy pero muy importante. ¿Cómo se determina la demanda? ¿Cómo, cómo conocer esa demanda que posiblemente tendrá esa idea que nosotros ya estamos desarrollando? Bueno, hay unos pasos que hay que cumplir y hay diferentes metodologías también, y hay que reconocerlo. Entonces, es necesario identificar la unidad de muestreo objeto de estudio, ya yo le expliqué, pueden ser empresas, pueden ser personas, pueden ser mascotas, pueden ser entes jurídicos, naturales, etcétera. Concretamente hay que diseñar instrumentos de recolección de datos a fin de conocer los gustos y hábitos de esa unidad de muestreo. Entonces lo fundamental acá es construir el cuestionario, el instrumento, que ese instrumento puede ser aplicado por los diferentes medios, ya sean por medios personales, aplicarla directamente a la unidad de muestreo, puede ser también por vía telefónica, por correo, que los considero métodos ya lamentablemente obsoletos, o por redes sociales, o cualquier otro medio, qué sé yo, radio, televisión, etcétera, periódico, etcétera. Pero claro, son medios costosos y entonces a lo mejor para efectos de esta materia no nos dará tiempo de aplicarlo. Pero sí hay que aplicar el instrumento. Y a la vez hay que aplicar varios instrumentos porque primero debemos aplicar, antes de aplicar, valga la redundancia, el instrumento definitivo, una prueba piloto. Y la prueba piloto me va a decir a mí el tamaño de la muestra, o al menos no me lo va a decir, sino me va a dar los datos para calcular la desviación estándar y la variancia, que a su vez, como ustedes los ejercicios que han hecho, me van a permitir a estimar el tamaño de la muestra. No es necesario el puntaje Z, porque el puntaje Z siempre es en estudios descriptivos como este tipo, es 1.96 y el error muestral pues puede estar entre un 2, un 4%. Entonces son elementos que nosotros debemos considerar, pero sí hay que establecer más o menos lo que es la desviación estándar para calcular la N del muestreo. Entonces, seguimos acá. Es necesario identificar la unidad de muestreo, objeto de estudio. Concretamente hay que diseñar instrumentos de recolección de datos a fin de conocer los gustos y hábitos de esa unidad de muestreo. Ese cuestionario piloto debe incorporar para la consulta los precios, la tasa de consumo por unidad de tiempo, características y todo tipo de información, estimados amigos, que ustedes consideren que necesitan para que el producto salga al mercado cumpliendo con esas expectativas, exigencias que tiene los gustos y hábitos de cada una de esas personas o esas unidades de muestreo. De suma importancia es también incorporar la pregunta piloto para estimar la desviación estándar y así estimar también el tamaño de la muestra. O sea, hay que hacer una prueba piloto y esa la podemos incorporar en la pregunta piloto, la podemos incorporar en la prueba piloto y también podemos incorporar esa pregunta piloto en el cuestionario definitivo.
Ya les voy a explicar qué significa eso. Entonces, determinación de la oferta. Algo parecido debe ocurrir con la oferta, porque la oferta también debemos determinar. Nosotros no podemos pretender sacar un producto al mercado sin tener en cuenta que hay gente que está afuera, que puede ser nuestra futura competencia, y no solamente eso, sino prever de alguna manera que una vez que nosotros saquemos el producto al mercado, la idea, el proyecto, puedan surgir competidores, y eso van a ser nuestros enemigos estratégicos, y nosotros debemos tratar de adelantarnos a esa situación. Bien, ya hemos dicho más o menos cómo determinar la demanda, eso hay una tarea que hay que hacer, ¿no? Y ahora vamos a hablar de la oferta. Es necesario también llevar a cabo un estudio similar para la determinación de la oferta. Si no conocemos quiénes son nuestros competidores, sería un factor peligroso para la factibilidad del proyecto. La cuantificación aproximada de la oferta es necesaria para establecer la brecha de mercado. Recuerden que la brecha de mercado es la diferencia entre las unidades demandadas y las unidades ofertadas de nuestro producto. Esa va a ser donde nosotros vamos a tener una posibilidad de participación. Y sobre eso, pues nosotros es que vamos a trabajar. Entonces, como ya se había dicho anteriormente, es importante determinar, confeccionar, que es una tarea que ustedes tienen que hacerme, un modelo de cuestionario. Y no solamente el modelo de cuestionario, sino un modelo de prueba piloto. De eso voy a estar pendiente, muy pendiente, porque es fundamental. Entonces, para pronosticar la demanda y la oferta es necesario aplicar un instrumento de recolección de datos. Este consiste en una serie de preguntas para saber los gustos y hábitos del consumidor. Por lo general no pueden faltar las siguientes preguntas. Por lo general hay otras o pueden ser menos. Cantidades de consumo por unidad de tiempo, muy importante. Por ejemplo, si ustedes en el cuestionario tienen que preguntar sobre su idea, cuántas unidades estarían dispuestas a comprar por unidad de tiempo, porque no solamente decir preguntar, ay, si nosotros sacamos este producto al mercado, ¿cuántas unidades consumiría? Entonces les dan una cantidad, pero eso no me dice nada, me tiene que decir las unidades consumidas por unidad de tiempo, al año, al mes, quincenal, mensual, diario, qué sé yo, porque de allí yo puedo cuantificar cuánto es la demanda por cada unidad de muestreo, ¿sí? Muy, pero muy importante, y ustedes tienen que diseñarme una especie de borrador con respecto a la prueba piloto y con respecto al cuestionario piloto y la pregunta piloto, que son elementos que hay que considerarlo. Las características que les gustaría al consumidor que el producto tuviese. Miren, señores, eso hay que preguntar. Mire, si vamos a sacar esta idea, ¿cómo le gustaría que tuviera? ¿De qué color, colores, olor, forma, materiales, bondades y cualquier otro elemento que ustedes consideren que sea importante para el diseño exitoso del producto? Ustedes no pueden conformarse con lanzar el producto al mercado sin antes saber qué es lo que está pidiendo el mercado. Entonces hay que tener en cuenta eso. Tipo de consumidor por estrato, ya sea por edad, sexo, educación, orientación sexual, etcétera. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, la mayoría de los productos tecnológicos no estarán dirigidos, a lo mejor, no sé, depende cómo ustedes definan, a niños. Puede ser que sí, puede ser que esté dedicado a ese segmento de mercado. A lo mejor no está dedicado a mujeres, o al contrario, está dedicado a hombres y no a mujeres, viceversa, qué sé yo. Entonces tienen que definir preguntas, sexo, edad, por ejemplo, también otro segmento de mercado es el sexo, la edad, ¿no? La educación, depende del producto que ustedes estén desarrollando, es muy, muy importante. Deseo entonces que ustedes en la actividad que viene ahora me desarrollen un modelo de instrumento de recolección de datos con la información que ustedes consideren que es de suma importancia hacerle a la unidad de muestreo para que con esa información diseñar el producto que vamos a sacar al mercado. La pregunta piloto, este es fundamental, señor, y más nosotros acá que estamos en una escuela de ingeniería, en una escuela donde ustedes se han formado cuantitativamente, ¿no? Fíjense que yo vengo de una escuela de administración, de negocios, donde nosotros también evaluamos la parte cuantitativa. Pero mucho más se caracteriza la carrera de ingeniería por elementos cuantitativos y no podemos fallar en este respecto. Entonces, pregunta piloto, que la debe contener tanto el cuestionario, la prueba piloto, como el cuestionario definitivo. Esas dos
esas dos instrumentos debe contener la pregunta piloto. Ahora, ¿qué busca una pregunta piloto? La pregunta piloto es clave porque me va a dar la variabilidad. Recuerden que la desviación estándar es la variabilidad de un elemento con respecto a su media. Entonces, mientras más grande esa variabilidad, pues a lo mejor nosotros tenemos que determinar un tamaño de muestra mucho más grande. Y mientras menos sea esa variabilidad, a lo mejor el tamaño de la muestra va a ser pequeño. Hay una relación inversa allí, señores. Entonces, eso lo sabemos desde el punto de vista estadístico y ustedes tienen que determinarlo. Ahora, ¿cómo es eso una pregunta piloto? ¿Cómo determinamos esa variabilidad para calcular de alguna manera o estimar esa desviación estándar? Yo les voy a explicar, de todas maneras ustedes con materias previas deberían saber. Pregunta piloto, extremadamente importante. Por ejemplo, una pregunta que lance, claro, esa hay que diseñarla bien. De concebirse un nuevo producto, ¿usted estaría dispuesto a adquirirlo en gran proporción, buena, buena proporción? Allí debería decir eso. Baja, baja proporción o proporción baja o proporción muy baja. Eso me va a dar la variabilidad en la respuesta que me dé, me va a dar una variabilidad y esa es la desviación estándar. Eso lo vamos a tabular y después vamos a sacar esos elementos allí. Recuerden acá que en realidad es gran proporción, proporción media, proporción baja, proporción muy baja, ¿no? Entonces, esto lo podemos arreglar después, depende de que ustedes me entreguen el instrumento, entonces lo podemos corregir, ¿no? Lo importante es que tengan 5 elementos de respuesta, en una respuesta que va a estar limitada es una respuesta que va a estar limitada a 5 eslabones, 5 elementos, donde está lo más alto, lo menos alto, lo medio, lo bajo y lo más bajo. Esa es la idea, ¿no? Entonces, tabulando las respuestas podemos establecer la desviación estándar, elemento clave para determinar el tamaño de la muestra. Es importante aclarar que primero se aplica a la población objeto de estudio la prueba piloto y posteriormente sí el cuestionario formal. ¿Por qué? Porque la prueba piloto, con esa pregunta piloto, me va a determinar la desviación estándar y la varianza. Inclusive en la realidad se aplica varias veces, pero aquí por términos de tiempo y costos nada más la vamos a aplicar una sola vez. Ustedes la van a aplicar a los unidades muestrales que ustedes crean que sea conveniente. Entonces, con esa varianza y con esa desviación estándar se estima el número de instrumentos a aplicar, el número de cuestionarios de recolección de datos formales. Por eso se aplica primero la prueba piloto. Entonces, con esa prueba piloto aplicamos la pregunta piloto y determinamos la desviación estándar que va a dar origen a cuántos cuestionarios debemos aplicar realmente. ¿Sí? Entonces, eso que quede claro. ¿Sí? De todas maneras, yo estoy abierto para consultas. No he recibido hasta ahora ni la primera consulta formal de esto y a mí me preocupa porque siempre hay cosas que quedan en el aire. Proyección de la demanda y de la oferta. Ya a ustedes se les mandó unas tareas y se les sugirió que trabajaran con un material que yo hice hace años sobre la proyección de la demanda, sobre los pronósticos. Y bueno, de allí vamos a usar, claro, con paquetes tecnológicos, no es necesario que ustedes hagan las cosas manuales, sino que ustedes me proyecten y metan eso en el software y ustedes proyecten cuánto será la demanda para un determinado producto. Y bueno, pero hay que hacerlo, porque hay que proyectar la demanda para el proyecto. ¿Por qué es importante? Porque con la proyección de la demanda nosotros podemos estimar la venta de los productos, de nuestras ideas, y con eso podemos estimar los ingresos a través del tiempo. Y entonces tenemos que determinar después en el estudio técnico, en el estudio financiero, la vida útil del proyecto, porque eso hay que evaluarlo financieramente. ¿Cuánto va a ser la vida útil del proyecto? Entonces, para eso hay que proyectar la demanda. Entonces, ustedes tienen que ir pensando cuánto más o menos será la vida útil de ese proyecto que ustedes tienen en mente. Entonces, el cuestionario de consulta debe contener preguntas sobre la proporción de consumidores que estarían dispuestos a adquirir nuestro futuro producto. Con esa proporción podemos determinar los posibles consumidores de nuestro producto. Esa pregunta debe aplicarse tanto a la provisión objeto de estudio como a la oferta. Claro, debemos por lo menos a la demanda, a la unidad de muestreo, hay que preguntarle cuánto estaría ellos dispuestos a adquirir
y a la oferta cuántos productos ellos están vendiendo actualmente. Porque entre los dos pues se representan elementos que van a determinar esas unidades que nosotros podemos vender. Pongan atención a lo siguiente, es fundamental. Por ejemplo, si al tabular los resultados de nuestro cuestionario encontramos que de 100 instrumentos aplicados, 12 estarían dispuestos en un 100% con seguridad a comprar nuestros productos, pues buscando la población de la zona o región de influencia del estudio, podemos saber nuestro nicho de mercado al cual va a satisfacer. Por ejemplo, si la idea de ustedes se refiere a toallas sanitarias, que va a satisfacer la demanda de un determinado estado o provincia, por ejemplo, el estado Mérida, entonces ustedes tienen que buscar la población femenina total del estado Mérida. Claro, si ustedes definen el proyecto para todas las féminas del estado Mérida, ahora si ustedes definen la población objeto de estudio para féminas de 18 a 25 años, a esa población de féminas tienen que restarle solamente esa población que comprende esas edades. Y sobre esa población hay que hacer el estudio. Oído con eso, es muy importante definirle el objeto de estudio. Entonces, esa población total del estado Mérida, por ejemplo, de féminas de 18 a 25 años, de esas se les aplicó 100 instrumentos. Y de esos 100 instrumentos, 12 en su respuesta dijeron que estarían dispuestas a adquirir el producto. Entonces, ¿qué podemos hacer? Si resulta que las féminas de entre 18 y 25 años son aproximadamente 150.000 mujeres, le aplicamos el 12% a esas mujeres y va a ser nuestra población objeto de estudio, o sea, nuestra demanda. Nuestra demanda. Espero que ustedes como analistas de métodos cuantitativos, ustedes razonen lo que les estoy diciendo. Pero eso no nos puede generar risas. Hay también que determinar quiénes están satisfaciendo esa demanda, quiénes son los competidores. Entonces hay que buscar los proveedores de toallas sanitarias competidores y estimarla de alguna manera. ¿Cómo se estima? Bueno, consultando a casas distribuidoras grandes, cuánto es la venta, o sea, cuánto venden ellos mensualmente, anualmente, y hacer un estimado de eso. Eso requiere su tiempo, señores. Y bueno, pero hay que hacerlo, hay que estimarlo de alguna manera. Entonces, esas diferencias es la que me va a dar la brecha de mercado y a la cual yo voy a decidir participar, ¿no? Entonces, repito, por ejemplo, si al tabular los resultados de nuestro cuestionario encontramos que de 100 instrumentos aplicados, 12 estarían dispuestos en un 100% con seguridad a comprar nuestro producto, pues buscando la población de la zona o región de influencia de estudio, podemos saber nuestro nicho de mercado al cual se va a satisfacer. Pero cuidado, el número de instrumentos a aplicar solo será posible una vez aplicado antes la prueba piloto a fin de calcular primero el tamaño de la muestra. Yo espero que ustedes hagan esto con satisfacción, con amor, señores, de que aprovechen esas circunstancias de aprendizaje constante que trae esto, no hacerlo por inercia, porque esto es hermoso, de verdad esto es bello, hermoso. Finalmente se proyecta la demanda y la oferta de acuerdo a las proyecciones, valga la redundancia, de crecimiento de la demanda y la oferta en función de la variación futura de la población. Porque nosotros no podemos determinar que la población objeto de estudio, después de que nosotros hemos establecido la brecha de mercado, va a permanecer constante a través del tiempo. Eso va a estar aunado quizás al crecimiento de la población, a la evolución económica del país, a muchos factores, donde puede ser que esa demanda crezca o esa demanda disminuya. Entonces eso hay que estimarlo. Y van a contar conmigo siempre y cuando ustedes me pregunten. Si no me preguntan, pues entonces ahí van a tener problemas. Entonces, es importante que nosotros determinemos primero esa demanda y la proyectemos. Ahí hay ejercicios que yo espero que ustedes lo hayan aprendido. Por ejemplo, uno de los métodos más utilizados es la suma de los cuadrados, proyectando con una sola variable de